presentan su programa Es de Justicia. Muy buenos días, apreciados televidentes. Bienvenidos a su programa Es de Justicia. Reciban el abrazo rompecostillas de todos los domingos. El tema de hoy surge porque algunos ciudadanos en diferentes escenarios me han consultado en el ámbito de la responsabilidad legal del individuo en el campo penal. Es importante mencionar que surge de la capacidad legal y de la obligación que tiene un sujeto de asumir las consecuencias derivadas de la ejecución de un hecho socialmente peligroso o antijurídico. Por ende, no a toda persona puede exigírsele responsabilidad penal, sino única y exclusivamente cuando se trata de un sujeto imputable por reunir ciertos requisitos tales como la capacidad de autodeterminarse y de comprender la ilicitud de sus actos. Pamela, buenos días. Jimmy, buenos días, y recibo en nombre de nuestro fiel público televidente ese abrazo rompecostillas que tú domingo a domingo nos brindas. Muy certero tu comentario inicial. Desde el punto de vista jurídico, la edad constituye un factor fundamental para determinar la capacidad y la responsabilidad de un individuo. La voluntad y la conciencia exigida por el ordenamiento jurídico ecuatoriano son dos ingredientes de la capacidad que no son inherentes al nacimiento de una persona, sino que se van desarrollando de a poco hasta que por razones biológicas la persona alcanza la madurez mental necesaria para ser considerado legalmente capaz y por lo mismo responsable en el ámbito penal. En la normativa penal de nuestro país se establece que la edad para que un sujeto pueda ser juzgado por un delito es la mayoría de edad. Esto es, aquellos que no hayan cumplido los 18 años de edad estarán sujetos al Código de la Niñez y Adolescencia. Menores de edad que se los identifica como adolescentes infractores. Y es oportuno señalar, Jimmy, que se denomina adolescente infractor a la persona que, siendo mayor de 12 años, pero menor de 18 años, ha cometido una infracción reprochable por el Código Orgánico Integral Penal. Por ello es tan importante el tema que analizaremos el día de hoy: enfoques preventivos para evitar vulneración de los derechos de los niños y adolescentes. Nos acompañará en este análisis la abogada Espléndida Navarrete, jueza de la Unidad de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal. Quédese con nosotros, volvemos en breve. Al regresar, Nuestros adolescentes que cometen infracciones son justamente... Es de Justicia. Apreciados amigos de la teleaudiencia, como lo anunció Pamela en el bloque anterior, hoy hablaremos sobre el enfoque preventivo para evitar vulneraciones de los derechos de los niños y adolescentes. La Unidad Judicial de Adolescentes Infractores es la encargada de atender a los adolescentes desde su llegada y brindarles el debido seguimiento con la finalidad de lograr la reinserción en el menor tiempo posible al seno familiar y social. Así también cumple con los principios de protección conforme lo indica el marco conceptual de la justicia restaurativa. Hoy contamos con la intervención de la abogada Espléndida Navarrete, jueza de la Unidad de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal. Escuchemos su primera intervención, en la que nos cuenta desde su experiencia dentro del sistema de justicia juvenil lo que ha observado en los adolescentes involucrados en los delitos. Adelante con la entrevista. Lo que he podido observar justamente es que en su mayoría están en estado de abandono, principalmente por sus progenitores, muchas veces
no los tienen porque han fallecido, porque están fuera del país o porque están con juicios en las cortes y además también muchas de las madres principalmente se divorcian, se separan y los entregan a sus abuelos o a los tíos de los jóvenes. Entonces, cuando uno ve el perfil del adolescente que está teniendo conflictos con la ley penal, uno encuentra una persona que está desprotegida principalmente en su entorno familiar, principalmente por su familia. De allí la experiencia también recogida es que han venido siendo maltratados desde su niñez. No solamente es un maltrato físico, sino también un maltrato psicológico. Jimmy, la normativa constitucional e infraconstitucional es concluyente respecto a la protección de nuestros niños. La Constitución de octubre de 2008, el Código de la Niñez y Adolescencia y hasta en la propia Declaración de los Derechos Humanos, los niños y adolescentes tienen una consideración especial y son llamados grupos de atención prioritaria. La abogada Espléndida Navarrete nos indicaba que ellos como jueces tienen el deber de saber el medio familiar y social en que el adolescente se desenvuelve, ya que a diario en las audiencias de flagrancia se observa que los jóvenes son rechazados por la propia familia. Así es, Pamela. Por este motivo, un llamado de atención para las familias ecuatorianas, núcleo de la sociedad. Es necesario que los miembros, cabezas de familia, padre, madre, contribuyan con la formación y el progreso del adolescente. Sean quienes brinden amor, tiempo y sobre todo que eduquen con su ejemplo a los menores. No desconocemos que existen muchos casos de familias que se encuentran desestructuradas, es decir, familias disfuncionales, y ahí es importante la participación también de la comunidad. Por este motivo, le preguntamos a nuestra invitada, ¿qué sugiere usted como enfoques preventivos? La mayor cantidad de adolescentes que cometen infracciones justamente provienen de tres aristas. Padres que están teniendo procesos en los juzgados de niñez, o padres que no están en buena relación entre sí y las consecuencias las pagan los niños. Y esos niños son los que mayormente vemos acá. Cuando nosotros le preguntamos qué es de su papá, qué es de su mamá, no viven juntos, están separados y están con juicios. Cuando nosotros le preguntamos qué es de su papá, qué es de su mamá, mi padre falleció a tal edad, o mi madre falleció a tal edad, o mi madre está en la cárcel, mi padre está en la cárcel. Y entonces cuando nos damos cuenta quiénes están haciendo que este joven crezca con todos sus derechos, nos damos cuenta que tienen una franja muy frágil ese niño. Cuando los padres van fuera del país, o sea, esas tres aristas creo que es urgente que como esta doctrina de protección integral donde manda a que debemos de participar la comunidad, el Estado y la sociedad en la problemática de niñez y adolescencia, yo creo que ya es hora de que nosotros, comenzando por Guayaquil, nosotros comencemos a tener una práctica diaria para conocer cuándo a un niño se le está vulnerando sus derechos. Hoy vemos tantos niños que después los tenemos en contravenciones, niños que están haciendo mendicidad en la calle. Esos niños de 8, de 10 hasta 11 años podemos hacerle un seguimiento para prevenir que sean los futuros adolescentes que vengan a cometer infracciones menores o mayores. Si nosotros comenzamos a proteger a nuestros niños desde la etapa temprana, entonces vamos a tener menos adolescentes cometiendo infracciones y así sucesivamente vamos a tener menos gente adulta que también se haga delincuente.
Y Jimmy, esta problemática es sentida tanto en nuestra ciudad como en todo nuestro país. Por eso es importante el trabajo en equipo, la coordinación de las instituciones gubernamentales con el fin de impedir que se vulneren los derechos de los niños y así la delincuencia juvenil decrezca. Le preguntamos a nuestra invitada, ¿bajo qué artículos podemos proteger los derechos de los niños y adolescentes? El artículo 67 de nuestro Código de la Niñez y Adolescencia trae algo muy importante. Estamos hablando de que nuestros niños se les vulneran sus derechos, por lo tanto, reciben maltrato. Y si ellos reciben maltrato, el artículo 67 de nuestro Código de la Niñez y Adolescencia también nos está estableciendo que nosotros tenemos el llamado también de hacer conocer a nuestras autoridades de los niños que están justamente teniendo problemas con la vulneración de sus derechos. El artículo 72 de nuestro Código de la Niñez también está facultándole a todas las personas para que puedan hacer conocer posibles vulneraciones de derechos a los organismos competentes. El artículo 73, el 74, el Consejo Cantonal de la Niñez, si revisamos el artículo 206 en su literal A, podemos darnos cuenta claramente que es la entidad que está justamente protegiendo los derechos en nuestra ciudad. La abogada Navarrete nos contaba que en el tiempo que lleva en su cargo ha tenido más de 6.000 casos y todos relacionados lamentablemente por una familia desestructurada, y nos transmitió cómo debe involucrarse toda la sociedad. Escuchemos, por favor. Si nosotros trabajamos de forma unánime como país, como instituciones, interinstitucionalmente, si nosotros nos unimos, si el Colegio de Abogados aquí en Guayaquil se une con instituciones como la Defensoría del Pueblo, con organismos como la institución del Consejo Cantonal, con el Consejo de la Judicatura, para trabajar unánimes en temas de la niñez, la Fiscalía, yo creo que vamos a hacer una ciudad más segura, una ciudad donde nuestros niños sean más felices, una ciudad donde propios extraños anhelen estar y regresar a la ciudad. Y vale la pena involucrarnos en esto. Los jóvenes, los adolescentes, según mi experiencia, durante 7 años, en su mayoría, yo pienso que se hacen así por el medio social en el que se desenvuelven. Pero mi experiencia, creo que no he tenido más de un 2% de aquellos adolescentes como que ya hubieran nacido para hacer mal. Pero en su mayoría, puedo decir con mucha seguridad, un 98% o un 99%, nuestros adolescentes que cometen infracciones son justamente jóvenes donde desde su niñez se les están vulnerando sus derechos. En experiencia he tenido jóvenes que llegan a violar a niños y a adolescentes inclusive, pero ellos han sido anteriormente o principalmente abusados por sus propios familiares, por su propio entorno. Niños o adolescentes que son tan agresivos en la calle, usted ve su referente agresividad en la casa, conflictos en la casa. Entonces, si nosotros nos acercamos un poco a conocer el sistema de justicia juvenil, si nos acercamos un poco a conocer el Código de la Niñez y Adolescencia, vamos a entender por qué es que hay leyes tan especiales para los niños y adolescentes. Y no solamente en nuestro país, sino que en toda América Latina y el mundo, porque ellos son personas que no pueden responder por sí mismos, sino que tienen que tener en su vida un sostenimiento principalmente de la familia. Y de acuerdo al sistema integral, es la comunidad y la sociedad también. Por eso yo veo involucrado en esta problemática a la comunidad. Estoy segura que si vamos a las universidades y hacemos el proyecto
para trabajar con aquellos niños que están vulnerados, que sus padres murieron, que sus madres están fuera del país, que están siendo ahorita un problema para la comunidad. Si trabajamos todo en conjunto, nosotros le vamos a quitar durante este tiempo de adolescencia un delincuente al país. Y entonces tendremos personas que se van a agradar venir a nuestro país. ¿Por qué? Porque va a encontrar más seguridad. Jimmy, debo resaltar el compromiso de los operadores de justicia, profesionales del derecho, psicólogos, orientadores familiares y de la sociedad toda por rescatar a nuestros adolescentes del estado de abandono y rechazo que viven. Muchos como consecuencia de la dolorosa migración que se vivió años atrás, quedando a cargo de familiares o inclusive de amigos que quizá en algunos casos hicieron el esfuerzo para tratar de cubrir esa ausencia de su padre o de su madre, pero en otras ocasiones no. Y lamentablemente en algunos casos esa carencia fue un detonante para que desarrollen malos hábitos y escojan el camino ilícito. Pamela, es realmente doloroso. En estos últimos meses que he estado en contacto con tantos jóvenes, he podido comprobar el potencial de cada uno de ellos, siempre y cuando cuenten con una guía, con un supervisor o con un mentor a quien emular. Los ecuatorianos nacemos con una capacidad de trabajo y de aprendizaje envidiable, pero claro, en el entorno nos marca y nos conduce al camino correcto, que en la mayoría no es el más fácil, es el más complicado y también es sumamente duro para las madres despegarse de sus hijos. Mi madre tuvo que desprenderse de algunos de sus hijos por temas económicos, no había cómo para mantenerlos, no había cómo educarlos y tuvo que desprenderse de ellos. Y conozco en carne propia esas realidades, cómo se viven, pero los valores inculcados y el ímpetu de querer sobresalir, de querer tener un título profesional, de querer ser alguien en la vida, nos marca a todos los hijos, los cuales la mayoría somos profesionales al servicio de la sociedad y de los más necesitados hoy en el día. Así es, Jimmy, no podemos ser indiferentes con lo que pasa a nuestro alrededor. Y aquí quiero ser infidente con algo. Jimmy es súper dulcero, le encantan los dulces, por lo que no me extrañaba encontrar en el carro una gran cantidad de caramelos, de chicles, de chocolates, hasta que me di cuenta que siempre eran de diferentes sabores y de diferentes colores. Y descubrí que cada vez que tiene oportunidad, le compra esos dulces a los niños, a los adolescentes o a los ancianos que le ofrecen a su paso. Si bien es cierto, eso no va a resolver la problemática de esas personas, pero al menos ayuda en su venta. También esas charlas, Jimmy, que llevas a los jóvenes en los sectores menos favorecidos de Guayaquil son de mucho interés y acogida, no solo por los jóvenes, también por los padres. En efecto, hay mucho interés y acogida. Repito, los ecuatorianos somos personas ávidas de aprender, de trabajar, de producir y de ser mejores cada día. Lo que nos ha hecho falta son oportunidades. A veces hay algunos que están sentados en el andén esperando que el tren dé oportunidades para subirse a él. Yo no creo en ello. Yo soy de buscar y de crear las oportunidades. Por ello, no desmayaremos en esta lucha diaria en buscar la equidad, la justicia social para todos y para todas, y de manera particular para nuestros niños y adolescentes que son el presente y el futuro de nuestra nación. Siempre ha sido la consigna de Jimmy y de quien les habla que este programa proporcione herramientas de orientación y ayuda para las problemáticas sociales, y es por eso que el día de hoy hemos conversado sobre las experiencias que se ha tenido referente a los adolescentes infractores. Agradecemos la excelente participación de la abogada Espléndida Navarrete, jueza de la Unidad de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal. Y en breve regresamos con más de Es de Justicia.
al